Profe, ¿qué es el árbol de problemas? No tengo tiempo para eso. Profe, ¿cómo se hace un árbol de problemas? Profe, ¿para qué sirve el árbol de problemas? No sirve. Antes de definir si sirve, si no, o para qué sirve un árbol de problemas, vayamos al inicio. Cuando queremos diseñar, por ejemplo, una política pública, uno de los errores más comunes es empezar por la solución sin haber entendido bien el problema. Y eso es grave, porque si el diagnóstico está mal, la intervención también lo estará. Por eso existe el árbol de problemas. Una herramienta muy útil para ordenar ideas, identificar causas, visualizar efectos y entender un problema público de manera estructurada. En este video te explicamos qué es un árbol de problemas, para qué sirve y cómo hacerlo paso a paso con un ejemplo sencillo para que puedas aplicarlo en tus clases, proyectos o diagnósticos. Un árbol de problemas es una herramienta de análisis que te ayuda a representar de manera visual una situación negativa. Se llama así porque tiene una lógica parecida a la de un árbol. El tronco representa el problema central. Las raíces representan las causas. Las ramas representan los efectos. Y aunque lo vemos como un esquema bonito, es mucho más que eso. Conlleva pensar con orden. ¿Sí? El árbol de problemas ayuda a responder 3 preguntas clave. 1. ¿Cuál es el problema principal? 2. ¿Por qué ocurre? Y 3. ¿Qué consecuencias genera? Por ejemplo, en políticas públicas, esta herramienta es muy útil porque evita diagnósticos vagos y ayuda a que las decisiones se basen en una lógica clara. El momento clave para poder identificar el uso del árbol de los problemas es al inicio, cuando estamos identificando cuál es el problema real. Ahí vale la pena poder identificar, por ejemplo, cuál es la causa, si es una causa estructural, si es una causa directa, si es una causa indirecta, o también identificar cuáles pueden ser los posibles efectos. ¿Para qué funciona todo esto? Para que desde el diseño o en la práctica de políticas públicas podamos precisar justo cuáles son los problemas clave o los problemas públicos. Un árbol de los problemas nos ayudará a poder precisar el diseño, implementación, monitoreo y finalmente a la fase que es evaluación. Si durante todo este ciclo no prestamos atención, por ejemplo, en la fase inicial que es el diseño, probablemente cuando lleguemos a la etapa final que es la evaluación, nos habremos dado cuenta qué puntos tendríamos que haber modificado. Podríamos definir que el árbol de los problemas es como la guía que va a definir propiamente el diseño a la solución que estamos buscando. Así es, el árbol de problemas sirve para varias cosas. Primero, ayuda a delimitar un problema público. A veces creemos que el problema está claro, pero en realidad lo estamos confundiendo con una causa, con un efecto o incluso con una posible solución. Segundo, ayuda a ordenar la información. Si ya hiciste entrevistas, leíste documentos o revisaste datos, el árbol te ayuda a acomodar todo eso en una estructura lógica. Tercero, facilita la planeación de intervenciones. Una vez que entiendes el problema y sus causas, puedes pensar mejor qué acciones son pertinentes y cuáles no. Y cuarto, mejora la comunicación. Un buen árbol de problemas explica un diagnóstico de manera rápida, clara y visual. Antes de construirlo, conviene aclarar algo. El árbol de problemas no es una lluvia de ideas desordenada. Tampoco es una lista de quejas. Y mucho menos debe llenarse con frases ambiguas como falta de todo, mal servicio o la situación está complicada. Para que funcione, necesita 3 cosas: claridad, relación lógica entre elementos, redacción precisa. Además, el problema debe formularse como una situación negativa existente, no como la ausencia de una solución. Por ejemplo, no es lo mismo decir falta de programas de apoyo que decir alto abandono escolar en educación media superior. La primera frase habla de una solución ausente. La segunda describe un problema observable. El primer paso para hacer un árbol de problemas es definir el problema central. Este debe ser concreto, relevante, verificable y redactado de forma clara.
No debe ser demasiado amplio, porque si lo es, será difícil analizarlo. Sin embargo, tampoco debe ser tan específico que pierda importancia pública. Para este ejemplo, vamos a usar el siguiente problema central: alto abandono escolar en educación media superior en un municipio. Aquí ya hay un fenómeno identificable, una población y un contexto. Una buena práctica es preguntarte: ¿esto realmente describe un problema? ¿Puede observarse o medirse? ¿Es suficientemente importante como para justificar la atención pública? Si la respuesta es sí, vas por buen camino. El segundo paso consiste en identificar las causas del problema. Aquí conviene pensar en distintos niveles. No todas las causas están al mismo nivel de profundidad. Algunas son directas y otras son indirectas. Siguiendo con el ejemplo, algunas causas directas del abandono escolar podrían ser bajo rendimiento académico, necesidad de trabajar, falta de apoyo familiar, desinterés por continuar estudiando. La cuestión es que, si seguimos preguntando por qué, aparecen causas más profundas. Por ejemplo, el bajo rendimiento académico puede relacionarse con rezagos previos o mala comprensión lectora. La necesidad de trabajar puede estar asociada a ingresos insuficientes en el hogar. Ese es el punto del árbol. No quedarte en la superficie. Una técnica muy útil aquí es hacerte varias veces la pregunta ¿por qué ocurre esto? Cada respuesta puede llevarte a una causa más profunda. ¿Qué pasa cuando tenemos estas causas que podrían parecer artificiales o que podrían parecer como fantásticas, ¿cierto? ¿De qué manera podemos transicionar a un árbol de problemas donde las causas sean reales? Te cuento el ejemplo. Imagínate que al momento de plantear el árbol de problemas decimos, bueno, tal vez la gente no se está alimentando bien porque no sabe cómo hacerlo. Esa sería como la respuesta fácil, la respuesta sencilla. Pero cuando atendemos hacia las causas estructurales del problema, nos podemos dar cuenta de situaciones difíciles. Piensa en el sentido tal vez de que la comunidad es de difícil acceso. Entonces, los transportes se les dificulta llegar a la comunidad y no es por una necesidad de las personas que no se quieran alimentar bien. En el árbol de problemas no solamente hay respuestas fáciles, hay que buscar justamente cuáles son esas causas reales, y para llegar a esas causas no llegamos solamente por medio de las percepciones o por lo que hay justamente en la discusión del medio digital, en la conversación pública. No, a veces hay causas mucho más profundas de las que solamente conversamos en esta aldea digital llamada mundo. El tercer paso es ubicar los efectos del problema. Aquí la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué pasa?, sino ¿qué provoca? En el caso del abandono escolar, algunos efectos podrían ser menores oportunidades laborales, mayor probabilidad de empleo precario, reproducción de condiciones de pobreza, menor movilidad social. Incluso pueden aparecer efectos más amplios, como aumento de desigualdades o debilitamiento del desarrollo local. Lo importante es no confundir efectos con causas. Los efectos siempre van hacia arriba, porque representan lo que sucede como consecuencia del problema central. Ya que tienes el problema central, causas y efectos, el siguiente paso es revisar si la lógica del árbol realmente funciona. Haz esta prueba sencilla. Si lees de abajo hacia arriba, las causas deben explicar el problema. Si lees del centro hacia arriba, el problema debe explicar los efectos. Por ejemplo, bajos ingresos del hogar pueden llevar a la necesidad de trabajar, lo cual puede contribuir a un alto abandono escolar, que a su vez genera menores oportunidades laborales. Si una relación no se entiende o se siente forzada, hay que revisarla. A veces eso significa cambiar la redacción. Otras veces significa mover un elemento del lugar y, en algunos casos, eliminarlo. Un árbol de problemas no se hace bien a la primera. Se construye, se revisa y se afina. Aquí van algunos errores comunes al hacer un árbol de problemas. Primer error: redactar el problema como falta de solución. Por ejemplo, falta de becas. Eso no describe el problema, describe una ausencia institucional. Segundo error: poner demasiadas cosas sin jerarquía. Si todo parece importante al mismo nivel, el árbol pierde utilidad. Tercer error: mezclar causas y efectos. A veces una persona coloca baja productividad como causa, cuando en realidad es una consecuencia.
Cuarto error, hacer árboles demasiado generales. Si escribes algo como mala calidad de vida, será muy difícil diseñar una intervención concreta. Quinto error, olvidar la evidencia. Un buen árbol no debería surgir solo de intuiciones. Debe apoyarse en datos, observación, documentos o trabajo de campo. Una vez que tienes el árbol de problemas, normalmente el siguiente paso es convertirlo en un árbol de objetivos. Eso significa transformar cada enunciado negativo en una situación positiva deseada. Por ejemplo, alto abandono escolar se transforma en reducción del abandono escolar. Bajo rendimiento académico en mejora del rendimiento académico. Menores oportunidades laborales en mayores oportunidades laborales. Ese paso es clave porque conecta el diagnóstico con la planeación. Es decir, pasas de entender el problema a imaginar el cambio que quieres lograr. Y después de eso, ya puedes pensar en estrategias, acciones, componentes e indicadores. Entonces, ¿un árbol de problemas sirve o no? Bueno, hay que matizar un poco. Sirve para algunas cosas. ¿Qué problema público te gustaría resolver? Pensemos en la inseguridad y vas a desarrollar alguna intervención pública para resolverlo. Dibujarás tu árbol de problemas donde el tronco es el problema, las raíces son las causas y las ramas son los efectos. Pero eso te sirve para dibujar bonito. No conoces realmente la causa ni los efectos. Esto ayuda para ordenar las ideas. Es como cuando estás trabajando y tienes a varios subordinados y les pides algún proyecto. Si cada uno entrega estructuras diferentes, es muy difícil empatarlos. Nos sirve mucho para generar indicadores y hacer monitoreo de esos proyectos. Pero no hay que perder de vista eso, porque esa causa que tú estás poniendo de manera intuitiva solo con el árbol no es suficiente. Es como una condición necesaria que tengas una teoría del cambio que se puede explicar cómo, poniendo patrullas, vas a tener un impacto sobre algún tipo de delitos en tu municipio. Ese árbol te va a ayudar a estructurar esa idea, pero si lo dejas solo de manera intuitiva, va a ser una ocurrencia con un árbol dibujado bonito, pero no va a ser algo riguroso o una política diseñada basada en evidencia. Para eso no sirve, ¿de acuerdo? Sirve para estandarizar. En resumen, un árbol de problemas sirve para entender mejor una situación pública antes de intervenir. Ayuda a identificar el problema central, distinguir causas y efectos, ordenar información y evitar soluciones improvisadas. Si vas a diseñar una política pública, un programa o incluso un proyecto social, esta herramienta puede ayudarte a empezar con más claridad. En políticas públicas, definir bien el problema no es un paso menor. Es, muchas veces, la diferencia entre una intervención útil y una intervención que no resuelve nada. Si este video te ayudó, compártelo, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué otro tema te gustaría que abordáramos en el canal.